Vamos a iniciar. Estamos ya en clima navideño, empezamos aquí ya con nuestra temporada de preparar nuestros corazones para las fiestas y iniciamos nuestro año de 2025 estudiando las fiestas. Estudiamos varias fiestas aquí, Pascua, Pentecostés, Purim, Yom Kippur. eh, y vimos tabernáculos, estudiamos varias fiestas y vamos a terminar con los Megillot. ¿Qué es Megillot? Megillot es el plural hebreo de Megillá y representa o traduce textualmente como los cinco rollos o los cinco libros, hoy sería una traducción más contemporánea, pero Megillot es el plural de Megillá, que son rollos, libros, y esos cinco rollos eran los cinco rollos que eran leídos en las principales fiestas de Jerusalén. Entonces empezamos con las fiestas y ahora vamos a terminar nuestro año en ese clima de fiesta también, pero vamos a estudiar los libros que eran leídos en estas fiestas. Si por si acaso ustedes no se perdieron algún estudio de las fiestas, en el grupo, escríbeme a mí o a Yuri para que les mandamos las grabaciones de las fiestas de los estudios que tuvimos al inicio del año, de la serie de las fiestas, porque aquí lo que vamos a hacer es repasar los libros como tal y no cada fiesta porque ya lo estudiamos, así que vamos a trabajar los megillots. Y los megillots es una cosa bien interesante porque es una voz de resistencia. Así como tenemos los cinco libros de la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en la teología, principalmente en los estudios más modernos, se entiende los megillotes como la Torá femenina, porque son voces de resistencia donde las mujeres tienen un protagonismo muy fuerte en como si fuera una protesta sagrada de voces femeninas y esperanza en medio del exilio. Así que los Megillot son muy interesantes, primero por esa resistencia que logró entrar en la Biblia hebrea de una manera sorprendente, considerando protagonismo y voces femeninas. Vamos a ver esto libro por libro, pero en el judaísmo rabínico hay cinco libros del Antiguo Testamento que se leían públicamente, o sea, eran libros que eran parte del rito de las fiestas y fueron conservados en rollos individuales. Por eso es que se llama cinco rollos. Megillot significa cinco rollos, cada uno de cada una de las fiestas. Entonces, ¿cuáles son los cinco rollos que vamos a estudiar aquí? Cantar de los Cantares, aunque este va a ser, el orden no está en el orden que vamos a estudiar. Cantar y los cantares va a ser para cerrar nuestra serie. Preparen sus mentes para cantar de los cantares y que Dios nos ayude. Vamos con Ruth. También es Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y esos son los cinco rollos que vamos a estudiar. Esos son los cinco megillots que llamamos, que es Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Esos textos son geniales, como vamos a ver aquí, pasito a pasito, porque estos libros giran en torno a la vida cotidiana. Es por eso que es bien importante terminar el año con esta idea, porque estamos preparando nuestro corazón para un nuevo ciclo, ¿no? Organizamos nuestra vida por años, por temporadas. Y estos libros nos va a hablar mucho sobre eso, sobre la vida cotidiana, las cosas que vivimos el día a día, agenda, trabajo, familia, todo esto, sentimientos, pero estos libros también contienen historias íntimas o de dolor. Vamos a ver aquí que son historias que leímos y leímos como, wow, ¿cómo fue que eso logró entrar en la Biblia? Hay varios textos en los Megillot que yo me quedo como... Qué interesante que ese texto esté como palabra de Dios. Otra cosa también, esos libros están llenos de protesta, de esperanza, de humanidad y tiene un fuerte énfasis en lo femenino, porque cuatro de los Megillot son protagonizados por mujeres o centrados en sus voces emocionales. El único libro que la mujer no es un personaje principal es el libro de eh, el libro de
Eclesiastés, pero Eclesiastes va a hablar mucho sobre la sabiduría y la sabiduría es representada en la Biblia en Proverbios por una mujer. La sabiduría es una mujer. Entonces, como mencioné, a los mejillotes se conoce como la Torá femenina por su sensibilidad y por ese protagonismo de mujeres y su enfoque en temas domésticos, afectivos y cotidianos. Así que viene una cosa bien interesante lo que vamos a estudiar aquí esos días. Aquí solo hay un bendita el fruto que es Benjamín. Todas las demás voces aquí son de mujeres. Así que Benjamín es el privilegiado entre nosotras. Eh, pero ese libro es muy interesante por esto. Un repaso rapidito, pero cuando toque cada uno vamos a enfocar en esto. Cantar de los Cantares era leído en la Pascua, una cosa que ya nos hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué Cantar de los Cantares es el libro que se lee en la Pascua? Esa es una cosa interesante, pero Cantar de los Cantares era leído en la Pascua y representa el amor del Dios que libera. Israel como esa novia redimida. Ruth era leído en Shavuot, o es leído todavía. Hay judíos que mantienen las tradiciones de las lecturas, de las liturgias judías todavía bastante preservadas. En Pentecostés, que es Ruth, leemos o la fiesta de las semanas y habla sobre conversión, primicias, extranjeros acogidos, etcétera. Lamentaciones era leído en Chishibá, que es este duelo por la destrucción del templo, es una fiesta de duelo que ellos hacen por el templo. Y Lamentaciones representa esto mismo, el lamento nacional, esa protesta sagrada. Eclesiastés era leído en Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, y Eclesiastes va a hablar bastante sobre la fragilidad de la vida y que todo es hebel, todo es vanidad. Y Esther era leído en la fiesta del Purim. Incluso es una de las fiestas que no está así en las fiestas claras de Levítico, pero por esto vamos a ver hoy que es que se justifica la entrada de esta en el canon bíblico y esta nos va a hablar sobre identidad, providencia oculta y resistencia cultural. En Qumran no encontramos así los cinco rollos completos, tal y como tenemos en la Biblia. Lo que encontramos son algunos fragmentos individuales de esto, pero queda claro que, que sí eran parte del canon, ¿no? Desde el periodo rabínico. Así que, como vamos a estudiar aquí los megillotes como la Torah femenina, y escuchar las voces de las mujeres en los megillots. Y cuatro, como mencioné también ya, cuatro de los cinco rollos tienen protagonistas femeninas o una voz femenina predominante. Por ejemplo, cantar, la mujer habla más que el hombre. Cantar eso es un diálogo. La amada, el amado, pero la amada habla más. Como suele ser en la vida, ¿no? La amada siempre, por el general, habla más que el amado. Eh, la, pero habla de amor, de deseo, de reciprocidad. Ese va a ser el libro que vamos a cerrar nuestra serie. Ruth habla es una extranjera moabita que se convierte en madre de reyes, la abuela de David y está en la genealogía de Jesucristo. Tenemos a Esther, una mujer judía que salva a su pueblo desde el poder imperial. Y Lamentaciones tenemos a Jerusalén es descrita, ¿no? Como una mujer abandonada, viuda y humillada. Así que en esta Torah femenina vamos a ver esa voz de cómo Dios puede hablar en una perspectiva realmente femenina. Los temas principales que vamos a aprender aquí en nuestra serie es el dolor, la esperanza, la sabiduría, la agencia de Dios y la fe, porque esos son los temas principales de los megillots, desde una experiencia, principalmente desde una experiencia femenina. Y eso es muy importante, es muy genial. ¿Por qué? Porque en toda la cultura antigua del Oriente cercano era muy difícil que las voces femeninas fueran escuchadas. Así que los megillots es una excepción radical dentro del canon bíblico. Y como mencioné, los megillots también son una literatura de protesta. Más que nada es una literatura de protesta. eh, una dimensión crítica, pero principalmente
un reclamo contra la injusticia. Lamentaciones es una protesta abierta, Eclesiastés es una protesta existencial, este es una protesta política, Ruth es una protesta contra la xenofobia y Cantares es una protesta contra un amor patriarcal. Vamos a ver esto en su momento con cada uno. Pero una de las cosas que me gusta mucho en los Megillots es la inclusión de las mujeres, la inclusión de los extranjeros, la exclusión la inclusión, ¿no? De los más vulnerables de la sociedad. Entonces, es, es un contenido así muy especial. Y como vemos de manera literaria, ellos tienen elementos en común. Esos 5 libros tienen elementos en común. Los 5 Megillot son relativamente cortos comparado a otros libros bíblicos, ¿no? Como la Torá, como los profetas mayores, como los Salmos y algunos otros libros que son muy largos. Los Megillot son relativamente cortos. El más larguito está ahí entre Lamentaciones y Cantares, pero son libros cortos, todo fáciles de leer y fáciles de memorizar. Incluso la mayoría sabía estos libros de memoria en la época judía, ¿no? Entonces, porque eran cortos y es una lectura, es una lectura fácil, es una lectura fluida de estos 5 libros. Mm, Eclesiastés un poquito menos fácil, pero ahora aprovecho para hacer una publicidad aquí. Si ustedes no saben, esta semana lanzamos Eclesiastés versión de la TCB, versión traducción contemporánea de la Biblia. Yuri, nuestra maestra aquí que le va a dar la clase de Eclesiastés, hizo la introducción, espectacular quedó la introducción de Yuri. Y yo, traduciendo Eclesiastés, casi me pego un tiro porque es un libro muy fuerte, existencialista, pero el producto final de la TCB yo creo que ayudó mucho. La versión contemporánea nos ayuda mucho a entender y a disfrutar la belleza de este libro, pero ya está disponible. Les vamos a compartir por el grupo y la profesora Yuri ya les va a dar la clase de cuando corresponda aquí en nuestro calendario, pero cierro horario publicitario, cierro la publicidad de la TCB. Pero todos los Megillot tienen temas humanos, amor, dolor, migración, crisis, deseo, fe. Todos esos temas están ahí como temas que hacen parte de los 5 rollos. Todos esos textos son de personas que viven en el margen, literal o metafórico, de la vida, ¿no? Todos estos textos se vinculan a las fiestas, por lo tanto, ellos moldean. Mira qué bonito y qué importante eso. Esos 5 libros moldean la identidad del pueblo de Dios. Porque las fiestas, como ya mencionamos al principio del año, eran una manera de mantener la identidad cultural y de vivir, ¿no? Vivir en una vida de adoración a Dios. Entonces, esos libros va a moldear la identidad del pueblo de Dios y es por eso que estamos trabajando en esa serie con estos libros. ¿Por qué? Porque para que Dios también moldee nuestra identidad como pueblo de Dios hoy. Los 5 libros elevan voces femeninas y de extranjeros y esto es bien bonito. Y los libros, ellos muestran la fe en el exilio. Esther está en un exilio geográfico, está en Lamentaciones, está en un exilio geográfico porque están fuera de la tierra de Israel. Cantar de los Cantares está en un exilio emocional. Eclesiastés es un exilio existencial y Ruth es un exilio cultural. Así que hay mucha riqueza aquí en los Megillots. Y en los Megillots, de manera general, para como finalizar esa introducción sobre los 5 rollos, son aplicaciones para la vida. Muy válidas. Así que cuando hablamos de aplicaciones para la vida en los Megillots, estamos hablando, por ejemplo, que Dios preserva las voces que el mundo intenta silenciar,
Por ejemplo, las voces de las mujeres, de los pobres, de los extranjeros, de las personas cansadas, de las personas que rotas. Y los Megillots muestran que en la Biblia no solo se escucha la voz de reyes y profetas, sino también las voces de viudas, de migrantes, de jóvenes enamoradas, de ancianos amargados, como el de Eclesiastés. Esas voces también son válidas, esas voces también son escuchadas y esas voces también son palabra de Dios. Eso es bien lindo en los Megillots. También aprendemos con los Megillots que la fe incluye momentos de protesta. Lamentaciones y Eclesiastés principalmente va a protestar como un acto de fe, porque a veces nosotros creemos, a veces en las iglesias nos enseñan, "Ah, no podemos lamentarnos". Sí podemos. La Biblia hay un libro completo de lamentaciones. Hay una diferencia de un lamento hacia Dios, un lamento como oración y una queja. La idea no es que seamos quejumbrosos y por la vida, no, la idea es que llevemos nuestras quejas a la persona correcta que es Dios. Entonces, sí, la lamentación también es un proceso terapéutico cuando es direccionada al lugar y a la persona correcta, ¿no? Entonces, sí podemos expresar nuestros sentimientos delante del Señor y como acto de fe. Y Dios recibe nuestro dolor sin censura. Esa es una de las cosas que me gusta en los Megillots, es esto, ¿no? Este Dios que recibe nuestro dolor porque hace parte de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestra vida, y Dios no nos censura ni no nos condena por eso. Todo lo contrario, Él toma esto con todo el cariño y transforma nuestro dolor en crecimiento, y transforma nuestro dolor en paciencia, y transforma nuestro dolor en sabiduría. Como yo ya les mencioné aquí en en diferentes temas, a mí siempre me enseñaron que Dios quiere nuestro mejor. Y no, Dios nos quiere por completo. Nos quiere con todo. Nuestro dolor, nuestro mejor, pero también nuestro peor, porque Él transforma ese peor. El poder de Él se manifiesta en nuestra debilidad y Él va transformando este lado nuestro o esas cosas nosotros que entendemos como peor en bueno. Y esto es muy bonito y eso nos va a enseñar Megillot. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera espiritualidad sin honestidad delante de Dios. Eh, Dios también se mueve en lo pequeño, como Ruth, que vamos a aprender, ¿no? Como un acto de bondad puede cambiar la historia del mundo. ¿Por qué? Porque por la historia de Ruth viene el Mesías, que cambió la humanidad y cambió nuestras vidas por siempre, ¿no? Y toda esa historia, según la Biblia, según Ruth, empieza por una persona buena, que un acto de bondad puede cambiar todo. Que lo doméstico, me gusta mucho en los Megillots, que una de las cosas, lo doméstico también es espiritual y que Dios usa personas comunes y corrientes para planes eternos. Eso es bien bonito también en los Megillots. Dios usa personas sencillas, comunes, como parte de su historia de salvación. El amor es parte del discipulado. Y la espiritualidad nos incluye por completo, cuerpo, alma, espíritu. Y Esther nos va a ayudar hoy, vamos a esto, a confiar en Dios cuando Él está en silencio, a actuar con valentía y a reconocer la providencia de Dios, aun cuando ella no es visible. Pero muy bien, esta es una introducción. Traté de ser lo más concisa que yo pude sobre los megillots en general, los cinco rollos. Hay una ribla que se llama así mismo los Megillot, la Torah femenina. Se puede descargar gratis, les pueden mandar también esa ribla en el grupo para que los que quieran seguir leyendo y profundizando sobre ese tema de los Megillot en general lo puedan hacer. Pero hoy vamos a entrar en mi Megillot preferido, claro, el libro que tiene el nombre más lindo de la Biblia, el nombre más lindo de la historia, que es el libro de Esther. Y no podía empezar de una manera diferente. No, eso no se puede. Eso sería un mal testimonio. Así que vamos a empezar hoy con Esther. Y Esther, como mencionaba, es el libro que es leído en la fiesta del Purim. Es más,
Según la Academia Técnica, Esther solo está en la Biblia, solo logró entrar en la Biblia a pesar de todas las cosas que vamos a estudiar aquí en contra. ¿Por qué? Porque justifica, fundamenta la fiesta del Purim. Y como no, la fiesta del Purim no está fundamentada en otro libro de la Biblia como Levítico, que fundamenta casi todas las otras fiestas, o Deuteronomio, eh, se permite la entrada de Esther en el canon oficial por la fiesta del Purim. Y hoy con Esther vamos a aprender sobre identidad, sobre la providencia oculta de Dios y sobre la resistencia cultural que tenemos que tener en este mundo, ¿no? Como tenemos una cultura diferente. Aunque estamos en este mundo, tenemos que tener la cultura del reino de Dios. Entonces somos extranjeras, así como Esther. Este es muy especial para mí por razones obvias. Pero además de tener el nombre más lindo de la Biblia y de la humanidad, cuando yo me gradué de Semisud, yo ya estaba lista para mi casa con pasaje separado, con ya maletas. Yo firmé una carta cuando yo vine a Ecuador, yo descubrí incluso que yo fui la única persona que firmé esa carta, pero yo firmé una carta que me obligaba a volver a mi país cuando yo me graduara del seminario. Y entonces yo estaba bien, yo prometí a mi madre. Hice una promesa a mi madre que solo era 4 años. Ay, ya vamos a completar 10 en enero, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Pero yo prometí a mi madre que solo quedaría fuera de mi país, de mi casa, por 4 años. Pero Dios tenía planes bien diferentes a los míos. Y cuando yo me gradué, hubo toda una situación ahí que retrasó mi proceso de defensa de tesis. Entonces yo me gradué en diciembre de 2019, pero solo pude defender mi tesis al inicio del 2020, en el siguiente año. Y esto me retrasó un poco los procesos. Y yo empecé todo un periodo de oración para que Dios me guiara, cuáles serían los próximos pasos en mi vida y todo lo demás. Y fue una etapa así de mucha búsqueda de parte de Dios. Pero una búsqueda de parte de Dios, siendo bien honesta con ustedes, así como Dios que sea hecha tu voluntad, pero ojalá tu voluntad sea que me regrese a casa, obviamente. Me hicieron varias propuestas muy buenas para regresar a Brasil como Iglesia de Dios, para pastorear. Me ofrecieron más de 10 iglesias para pastorear en Brasil, me ofrecieron decanía académica, me ofrecieron maestría, o sea... Todo lo que un estudiante, un seminarista pide a Dios cuando se gradúa, me ofrecieron para regresar a mi país. Y cuando yo estaba lista para regresar a mi país, vino la pandemia del COVID. Esa bendita, esa bendita cosa que se estaba pasando en China y que nosotros nunca nos imaginábamos que nos iba a alcanzar aquí, llegó a Ecuador y se cerraron las fronteras. Y yo le dije, no, no es posible, o sea, ay, no es el tipo de cosa que solo me pasa a mí, ¿no? Y jamás en la historia había escuchado de fronteras cerradas y que yo no pudiera salir del país. Y para marzo, ¿no? Creo que era para marzo de 2020, se cerraron las fronteras y yo no pude salir. Pero yo no, me quedé en Ecuador, bien tranquila de como, ah, solo es una cosita ahí, una enfermedad rara, de aquí unos 15 días, el mundo vuelve a la normalidad y nosotros seguimos con el plan. Todas nosotros sabemos que no fue así, tristemente, la historia, ¿no? La pandemia se extendió bastante más. Y cuando yo ya había visto todas las series de Vida Soy por Haber, todas las películas, ya había leído todos los libros que están en mi casa y yo estaba, o sea, muy aburrida, encerrada en un departamento chiquito. Adopté una perra, fue cuando adopté a Melinda. Adopté una perra. Y yo entré en una crisis muy fuerte con Dios, como Dios es en serio, ¿por qué no me dejaste regresar a mi casa? Y entonces mi abuela, que es una mujer, mi Guillot encarnado es mi abuela, ¿no? La voz femenina de la ley de Dios en mi vida es mi abuela. Yo estaba en una crisis llorando mucho y mi abuela fue la respuesta de Dios, como la mayoría de las veces lo es.
en mi vida y ella me dio el versículo de Esther 4:14. Y eso fue quizás desde los versículos que más atesoro en mi corazón, porque mientras yo cuestionaba a Dios y yo no entendía, y el mundo estaba en caos y yo estaba inconformada, que todos mis planes se había estropeado, la palabra de Dios para mi vida a través de mi abuela fue Esther. El texto que yo estoy en oración por ti hace días en las madrugadas y el texto que Dios me dijo que es el texto que va a direccionar tu vida es Esther 4:14 y quién sabe si para un tiempo como este es que tú fuiste llamada, es que tú fuiste elegida. Y realmente al principio yo no entendí para nada. Yo, ¿qué para un tiempo como ese? Yo ni soy médico para un tiempo como ese de que de pandemia que yo fui elegida. O sea, no pasé días luchando contra esa palabra. Yo le dije, un tiempo como ese yo fui elegida para qué, por el amor de Dios. Y yo estaba encerrada en un departamentito chiquito en Cachapamba, aburrida. Y en este momento, en esta etapa, fue que Dios quemó en mi corazón todo el proyecto de la Biblia, ¿no? De la TCB. Y después me quedé en Semisud como profesora y es por eso que estamos aquí hasta el día de hoy cumpliendo la misión. Y fue por un texto de Esther, el texto que Dios direccionó toda mi propósito de vida para ese tiempo y creo que para, en general, ¿no? Porque yo creo mucho que lo que estamos haciendo principalmente a través de la Biblia, de la TCB, es un legado eterno, que yo voy a morir y esa Biblia va a quedarse ahí, ¿no? Junto, vamos, nosotros que estamos traduciendo, eh, es un legado que obviamente... Dios, o sea, ya tenemos un equipo grande y maravilloso, pero el texto de Esther, no solo su libro, mi testimonio, yo soy pentecostal, siempre tengo que decir mi testimonio, ¿no? Pero ese texto es uno de los textos más especial de mi vida, es este 4:14. Así que ustedes también tomen este texto como una palabra de Dios para su vida, quién sabe, para un tiempo como este es que Dios las eligió y que ustedes descubran qué es lo que necesitan hacer como mujeres y que sus voces sean escuchadas también en un tiempo como este. Así que vamos a hablar de Esther. Esther es el Megillot más largo y uno de los más discutidos en la academia, en la Biblia, en la historia. ¿Por qué? Porque Esther tiene una particularidad muy interesante. Esther es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios directamente. No tiene el nombre de Dios, de ninguno de los nombres de Dios, ninguno. Ni Elohim, ni Yahvé, ni ninguno. O sea, ningún el Elyon, nada. Ningún nombre de Dios aparece en el libro de Esther, ni como una mención indirecta. La única mención, sí, pero es bien forzada, que la gente dice de que Dios aparece en Esther, es que cuando Mardoqueo menciona que si tú no haces, él hará, y uno queda como, ¿quién es él? ¿Quién es? Es Dios, ¿qué hará? Pero realmente el texto no es claro para decir ni siquiera que es una mención indirecta del nombre de Dios. Tenemos dos versiones de Esther, por si acaso, ustedes no saben esto. Tenemos la Esther de la Biblia protestante, que es más corto. Y tenemos el Esther de la Biblia católica, que es más largo. O sea, el libro de Esther en la Biblia católica tiene más capítulos que el libro de Esther en la Biblia protestante. Y les recomiendo que en algún momento tomen una Biblia católica y lean el Esther de la versión católica porque es bien interesante. Yo cuando llegué al seminario, yo no sabía esto, la verdad, no sabía esto hasta llegar al seminario porque siempre crecí en un contexto evangélico muy,
muy cerrado. Y entonces, cuando yo llegué al seminario y que yo estudiaba, estaba en el Antiguo Testamento, mi profesor de Antiguo Testamento en el seminario dijo, es que tú eres la Esther mucho más de la Biblia católica que de la Biblia protestante. Y yo me quedé como, ¿eso qué significa? ¿Cuál es la Esther de la Biblia católica? Se supone que no es la misma Esther. Y ahí fui a leer por primera vez la versión de Esther en una versión católica. Y es una Esther un poco más valiente, es una Esther un poco más, con un carácter un poco más fuerte. Y yo le dije, me imagino que por eso mi profesor dijo que yo era una Esther más versión católica que versión protestante y el texto escrito, ¿no? Pero Esther es un libro más largo. Incluso en la TCB íbamos a traducir este año, pero como este tenía más versículos para lo que teníamos planificado en el calendario, cambié este por Ruth, que era más cortito, porque este es más largo realmente, principalmente en cantidad de versículos. Pero vamos al contexto histórico de Esther. ¿En qué tiempo y en lugar? Aunque creemos que este fue redactado después, el tiempo donde se pasa la historia es en el reinado de Jejes I, o el rey Asuero, ¿no? Es como está en Esther, es de Asuero. Eso estamos hablando más o menos, según la historia bíblica, las fechas siempre son discutibles, pero estamos más o menos hablando entre 486 y 465 antes de Cristo. El escenario es Susa, una de las capitales de Persia. Y la comunidad judía eran parte, vivía en Jerusalén, pero parte estaba en el exilio persa, que era un exilio un tanto voluntario, era un exilio mucho mejor que el exilio babilónico. En la arqueología se encontró hallazgos importantes sobre el palacio, por ejemplo, el estilo de vida y el palacio de Jejes. Eh, en arqueología también, si no estoy equivocada, hicieron excavaciones en Susa y revelaron, por ejemplo, el patio interior del palacio, el salón de banquetes, bastante cercano en la arqueología a lo que aparece en Esther capítulo 1, las columnas gigantes en forma de toro, igual en la descripción del libro. Eh, Encontraron referencia al rey que es, y aquí no voy a recordar esa palabra, es una palabra difícil. Sharsha, creo que es algo así el nombre, un nombre bien raro, pero que se traduce como, se cree que es el Jejes, el rey de Persia. Y hay una descripción en los documentos persas, hay una descripción de los banquetes imperiales, de la administración imperial, de la cantidad de provincia, y eso cuadra muy bien con el libro de Esther. Y entonces, el contexto histórico de Esther también, ella vivía en una sociedad bastante jerarquizada, bastante patriarcal, eh, pero que había una cierta tolerancia religiosa, pero un control político muy fuerte. Por ejemplo, vamos a encontrar en Esther capítulo 1, versículo 19, por ejemplo, y creo que Esther capítulo 8 también, vamos a encontrar que las leyes persas no podían ser revocadas. Eran leyes no revocables, creo que esa es así la palabra en español. Y entonces, eh, y la mayoría de las reinas en Persia, según la historia de Persia, realmente solían ser medas, o sea, de los medos, y no por las alianzas políticas. Jamás se habló de una reina que no, así, judía. Esto es una pequeña complicación arqueológica que tenemos con Esther. ¿Por qué? Porque se considera Esther como una novela, así como algunas otras, otros libros de aquí. Pero ¿cuál es el detalle? Aunque quizás la historia de Esther como reina no es así tal cual, en la realidad no pasó así tal cual nos cuenta la novela, el libro. Es una novela teológica para enseñarnos. Y lo que sabemos es que quien escribió la novela, aunque los relatos históricos puedan ser, aún todavía son cuestionados si realmente fue así que se sucedió en la realidad, porque era alguien que conocía muy bien.
la cultura persa y que estuvo, definitivamente estuvo en un palacio persa, en un banquete persa. ¿Por qué? Porque las descripciones, como les estoy mencionando aquí, culturales del libro son muy exactas, muy parecidas a lo que encontramos en la arqueología y en la historia de manera general. Eh, sobre mm, la estructura del libro de Esther. Y aquí las que están tomando apuntes, les voy a poner la imagen para que puedan apuntar con calma. La Esther tiene una estructura literaria muy rica, incluso poética. Ahora imagínense el genio que escribió esa historia, que no sabemos exactamente quién fue. El genio que escribió esa historia es un genio literario así. ¿Por qué? Porque él escribió una novela en forma poética, completamente poética. ¿Por qué? Porque el libro completo tiene una estructura quiástica. Y la estructura quiástica es como si pone un espejo, era, o sea, es como si pusiera un espejo en el medio del libro y eso es muy difícil de hacer. Yo estaba tratando de ayudar a mis alumnos a hacer una estructura quiástica de un versículo y sufrí, o sea. Así que él logró hacer eso con todo el libro. Eso es algo genial, porque empieza en la parte A, el banquete y la crisis de Basti. Eh, la hermana de mi abuela, Esther, se llamaba Basti y gracias a Dios yo soy nieta de Esther, porque si no, mi nombre sería Basti. Y Esther es lindo, pero a mí no me gusta mucho el nombre Basti. Pero tenemos banquetes y la crisis de Basti, capítulo 1 y 2. Una crisis también que podemos entender algo, o sea, aunque nosotros vemos Basti como una villana, Basti no es una villana de este para nada, todo lo contrario. Basti es una mujer que protesta ser un objeto, ¿no? Que protesta ser usada de manera inapropiada. Después tenemos el ascenso de Amán. Ese sí es el villano de la historia. Ese sí es el villano aquí, Amán, que es el capítulo 3. Después tenemos el decreto de destrucción del pueblo, que es el capítulo 3, versículo 13. Y aquí es como que en el libro se pusiera un espejo y ahora vamos a ver esa estructura al revés. Y ahí tenemos el C línea, que es el decreto de salvación, haciendo el contrapuesto del decreto de destrucción, que está en este capítulo 8 del 8 al 14. Y aquí tenemos el B línea, que es el que hace el contraste en el capítulo 7, el contraste del ascenso de Amán. Ahora tenemos la caída de Amán. Y el A línea, que es un contraste entre los banquetes iniciales y la crisis de Basti. Ahora tenemos los banquetes finales y la victoria de Esther, o la victoria judía, ¿no? A través de Esther. Así que es una estructura que muestra esa providencia reversa y todo lo que parecía ir contra el pueblo. Hay un giro brutal en Esther, como una buena novela, y todo gira al revés y el milagro se da de manera genial. Así que la estructura del libro de Esther es una estructura así realmente es altamente literaria, llena de simetrías, de ironías, de reversos, de giros. Es una novelaza, o sea, una muy buena novela. Si ustedes hace tiempo que leyeron Esther, pues vuelve esta semana y lean el libro de Esther. Es un libro que se puede leer así en una sentada, o sea, como dice en Brasil, te sientas y puedes leer el libro completo. Y es una estructura realmente muy genial. Un genio literario escribió este libro, aunque no sabemos exactamente quién fue, pero sabemos que fue realmente muy usado por Dios. Ahora, cuando hablemos de los temas teológicos de Esther, en los temas teológicos encontramos muchas cosas interesantes. En primer lugar, el silencio de Dios. Y cuando hablamos del silencio de Dios, es que Dios, por dos motivos. Primero, Dios, como ya les mencioné, Dios no es mencionado para nada en el libro de Esther. No hay ninguna sola palabra. Yo ya intenté hasta forzar. Yo le dije, no, no, es que está implícito. Está implícito, pero explícito no hay nada que mencione a Dios. Pero
El libro es muy claro y la redacción es brillante para decir, Dios no es mencionado, pero Dios está ahí. Dios actúa en los accidentes de la vida. Dios actúa, por ejemplo, eh, el insomnio del rey. Ah, y eso es como, solo puede ser Dios que dejó ese rey sin dormir con insomnio para encontrar en los relatos de sobre Mardoqueo. O otra cosa es la coincidencia de que Mardoqueo, justo el primo de Esther, escuche el complot y el hombre que era bien justo, no temente a Dios. O el momento exacto de que Esther entra al palacio. De todas las mujeres, ella es la que es llevada al palacio para este tiempo, para este momento, y no solo es llevada al palacio, como es elegida de manera especial. Entonces, todo esto nos va hablando sobre eh, ese Dios que aunque no está escrito a la palabra Dios de ninguna manera, vemos que es como Dios está obrando, Dios está moviendo esas piezas detrás de la historia y haciendo que esas coincidencias se den de manera genial. Así que uno de los temas centrales de Esther es esa providencia oculta de Dios, ese rostro escondido de Dios, que Él no está claramente, no hay el nombre de Él, pero vemos que leemos Esther y va a decir, no, no hay forma que no sea Dios actuando aquí. Entonces, esto es bastante bonito en el libro de Esther. Y Dios no siempre se muestra, pero nunca deja de actuar. Y esa es una de las cosas que podemos guardar y atesorar para nuestra vida, que aun cuando parece que no estamos viendo a Dios, que aunque parece que Él no está presente, Él está actuando. Él está obrando, aun cuando no podemos ver. Hay una canción que me gusta mucho, ¿no? Que es, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y siempre estás obrando. Esto es completamente así en el libro de este. Aunque no podamos ver, Dios está obrando en este libro del inicio al final. O sea, de manera así, muy chévere, incluso me gusta. Otra cosa que es un tema teológico en este es esa identidad en el exilio. Porque este Mardoqueo vive como judíos en una tierra pagana. Y este es una cosa que, como mencioné, nosotros quizás, no todos, ¿no? Yo estoy en un exilio espiritual en ese tiempo, pero la mayoría de ustedes no están exiliadas físicamente, geográficamente, pero todos nosotros somos exiliados en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra patria es celestial. Nuestra verdadera patria, como decía Pedro, ¿no? Es el cielo. Y nosotros estamos aquí en este mundo que es una tierra, es caída, una tierra pagana, pero nosotros no podemos perder, a pesar de tratar de ajustarnos a las cosas de este mundo. Por ejemplo, Esther es un nombre pagano. Y esto me llama mucho la atención que el nombre del libro sea Esther, porque el nombre judío de Esther es Hadassah. Y a mí me parece súper curioso que cuando entró en la Biblia hebrea, él no entró como Hadassah, entró como Esther. Eso es una de las cosas así que me parece súper interesantes porque este viene de Istar y Istar es un nombre pagano, pero que el equivalente de este nombre, el nombre hebreo de Esther sería Hadassah, pero el libro mantiene el Esther porque a veces estamos en estructuras de este mundo pagano, pero nuestra identidad tiene que ser la identidad esencial de Dios para nosotros. Y aquí es, Esther tiene un nombre pagano, está en un palacio pagano, se adapta a veces a las costumbres, ¿no? Me imagino que toda esa preparación ahí que ella pasa y todo es bajo los patrones paganos, pero ella nunca perdió su identidad de hija de Dios o su identidad de pueblo de Dios. Y esta es una de las cosas que tenemos que aprender con Esther, que aunque estamos en un mundo pagano, aunque a veces vivimos con un calendario, una rutina, con culturas paganas,
No podemos perder nuestra identidad de hijas y hijos de Dios, identidades de pueblo de Dios, porque hay cosas esenciales en nuestra identidad que independiente de estar en un exilio no espiritual, nosotras tenemos que mantener. Como por ejemplo, eh, Esther era fiel. Ella siempre fue fiel. Y ella no es cualquiera que iba a lograr ser fiel. ¿Por qué? Porque ella estaba muy cómoda. Dios la pone a Esther en una posición muy cómoda, de reina, en un palacio más poderoso de la época. Y ella, entre esa comodidad de fingir que ella no era judía, de que ella no tenía una identidad judía, de que iba a matar a los judíos y eso no es mi problema, ella se mantiene fiel a Dios en lugar de mantenerse cómoda en, en un contexto pagano. Y eso es bien bonito en el libro de Esther. Así que nuestra pregunta para ver o sea, para medir nuestro nivel de identidad en ese exilio, como mencioné, que todos estamos fuera de nuestra patria original, es, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué identidad tú guardas o revelas en este mundo? ¿Cuál es la identidad que nosotros revelamos? ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos en este mundo pagano? Y eso es una cosa que Esther nos va a enseñar con mucha belleza incluso. Otra cosa que es un tema importante es la figura de la mujer, y aquí estamos mayoría hoy. Esther rompe el silencio cuando ella habla en una época que las mujeres no podían hablar, peor hablar delante del rey sin una cita y todo, ¿no? Este arriesga su vida para salvar a su pueblo y esto es algo que es bien natural de las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen esa capacidad de luchar por los suyos, de amar principalmente las madres. Aquí empezamos orando por los hijos, de luchar por su gente, por su pueblo, aunque su vida esté en riesgo para eso. Ella actúa con mucha sabiduría. Tenemos que aprender de Esther a ser sabia. Oh, mujer sabia. Todavía, además de guapa, además de bonita, aún era sabia, ¿no? Y eso es una cosa que definitivamente tenemos que aprender con Esther, porque a veces solo la belleza no nos va a salvar, solo la belleza no nos es suficiente. Tenemos que tener también la sabiduría y el temor al Señor, además de la guapesa. Y que todas aquí son bien, bien bonitas y guapas, pero además de lo externo, también tenemos que ser bellas por adentro, ¿no? En nuestro interior, tener una vida de sabiduría y Esther realmente nos va a enseñar sobre esa sabiduría. Otra cosa, incluso sabiduría política. Y hago ese énfasis por las oraciones que hicimos aquí al principio, que estamos en una temporada aquí. Esther tiene una sabiduría política y como una mujer. Así que las mujeres sabias aquí que van a hacer votar ese fin de semana, tengo la sabiduría política de Esther para poder actuar de la mejor manera para el pueblo, ¿no? Para nuestra nación. Eh, y Esther también es una voz femenina de salvación en un mundo patriarcal. Nosotros aún seguimos en un mundo patriarcal, obviamente, comparado a la época que vivía Esther, nosotros ya avanzamos muchísimo sobre esto, pero que nosotros también seamos esa voz femenina de salvación de Dios en un mundo patriarcal. Y esto es algo que Dios espera que todas nosotras hay una música en Brasil que se llama así, Soy Esther, y es hablando sobre eso, ¿no? Soy Esther, soy estrella que brilla en la oscuridad, y ahí va hablando de varias mujeres bíblicas, pero la canción se llama Soy Esther, y eso es lo que Dios espera de nosotros, incluyendo de los hombres, que nosotros seamos voces eh, que permitan ser usadas por Dios, aunque sean voces marginadas, para cumplir los propósitos de Dios en la historia. Que Dios use nuestra voz para que sea una voz de salvación y cumplimiento de propósito de Dios en este mundo. Como mencionaba también, uno de los temas interesantes de Esther es esos reversos divinos. Esa ironía teológica que tiene en el libro de Esther es brillante, es muy divertido. Yo me divierto leyendo Esther.
¿Por qué? Porque este contiene los mayores, y digo eso sin miedo de equivocarme, Esther contiene los mayores giros de la Biblia. O sea, no es solo de este libro. Esther tiene los mejores y mayores giros de la Biblia. Es una cosa así increíblemente chévere que hay en el libro de Esther. Primero, el enemigo termina muerto en su propia horca. Él hace todo un plan y construye toda una horca y él es muerto en esta horca. Es demasiada coincidencia y es bien divertido. Otra cosa es la reina depuesta por desobedecer y la nueva reina vence, o sea, Vasti, que era la reina, es quitada de su puesto por desobediencia. Y el giro interesante de la historia de este es que la reina nueva, que es Esther, va a vencer desobedeciendo los protocolos. Eso es una ironía bien genial también en el libro de Esther, porque Vasti es quitada eh, al principio del libro por desobedecer los protocolos y Esther va a conseguir la victoria para ella y para todo su pueblo justamente desobedeciendo los protocolos. Ay, esto es realmente genial. Eh, por ejemplo, otra cosa que es muy interesante, Esther, es el rey que no controla nada, pero él cree que controla todo. Ay, como suele pasar con algunos hombres por ahí, ¿no? Que él cree que controla todo, pero realmente cuando la historia se va desarrollando ve que él no controla nada. ¿Por qué? Porque el verdadero rey, que es el rey de reyes, que no es mencionado en la historia, es el que está controlando la historia. Y esto es bien bonito en el libro de Esther. Cuando hablamos de personajes principales en el libro de Esther, como en una novela, hay los personajes. Esther, definitivamente es el personaje principal. Ella es inteligente, es estratégica, es paciente, es humilde. Su nombre hebreo, como que ya les mencioné, significa realmente Hadassah, la pronuncia correcta. Y Hadassah significa belleza humilde. Eso es lo que significa el nombre de Esther en su idioma original y representa la sabiduría femenina que protege la vida. Así que espero que Dios levante a muchas Esteres aquí hoy con esa sabiduría femenina que protege la vida. Otro personaje principal en la historia de Esther es Mardoqueo. Y Mardoqueo es una figura sapiencial, o sea, él representa la encarnación de esa sabiduría. Él es un modelo de resistencia, pero una resistencia sin violencia. Y eso es bien bonito en Mardoqueo. ¿Por qué? Porque él resiste, pero él es pacificador. Él es un hombre que resiste y no necesita ser violento para resistir. Y eso es bien bonito en Mardoqueo. Y por esto damos el crédito porque para que usted sea sabia y humilde y todo lo que es porque tuvo una crianza por Mardoqueo, ¿no? Él la enseñó muy bien. Y Mardoqueo también en la teología de la Biblia, él cierra la historia como si él fuera un nuevo José. ¿De acuerdo? De cuando estudiamos los patriarcas y estudiamos a José, en Mardoqueo en la historia de Esther es redactado con varias características semejantes, como si Mardoqueo fuera un tipo de José. ¿Por qué? Porque él es humillado, él es perseguido y después él termina como un administrador. Él termina con un cargo real importante. Entonces, la historia de este hace paralelo entre Mardoqueo y José. Otro personaje importante en la historia de este es Amán, el malo. Y Amán es descendiente de Agag. Y Agag está mencionado en la Biblia en Primera de Samuel capítulo 15, que manda matar a todo, que Dios manda matar a todo el pueblo y Saúl desobedece y no mata a todos. Pues aquí este personaje va a estar vivo. Ay, una noche con el rey. Hay una novela. Déjame ver si yo encuentro esto. Hay una novela de Esther que se llama o sea, hay una película y hay un libro. La película se llama Una noche con el rey y hay un libro de Esther que es el mejor libro de Esther de los que yo leí en mi vida, que es Encontrando.
El favor, déjame ver si es así. Yo creo que es así en español porque creo que Yuri también tenía este libro. Y ya encontré el libro en español, se llama En busca del favor del rey, de Tommy Tenney. Ya voy a buscar, ya les voy a decir aquí. Este libro es un librazo. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir ese libro, sé que está en español porque creo que Yuri tiene ese libro también. Y el autor se llama Tommy Tenney. Y este libro, ese fue uno de los regalos que me dio mi mamá en mi vida, de los mejores regalos que mi mamá ya me dio. Y mi mamá ya me dio muy buenos regalos. Este libro, En busca del favor del rey, es una novela sobre una novela de Esther. Y es un libro que me enseñó mucho sobre fe, sobre espiritualidad de Tommy Tenney. Y él empieza la historia y hace muy bien esa conexión entre Amán, el malo, el descendiente de Agag, y la historia de Esther. Y representa también, Amán, representa el villano aquí, esa tensión histórica que hay entre Israel y Amalek, los amalecitas. Entonces, Esther es tradición histórica, cultural mismo. Y Amán también representa, el malo, representa orgullo y paranoia. Él es un orgulloso y paranoico y nos da todo un ejemplo de cómo no debemos ser. Y tenemos el rey, Asuero, tenemos Jejes, ¿no? Él es un personaje, él no es un villano, él es más un personaje satírico que un villano como tal. Y eh, ahí como, él es como un títer de un consejo interno, ¿no? En esta época. Pero Asuero también nos va a enseñar cómo es un caos de un imperio sin sabiduría y es muy pertinente también para este tiempo. Además, como les mencionaba, la fiesta que celeste es la fiesta de Purim. Ya tuvimos una clase sobre la fiesta de Purim como tal, pero solo repasemos algunas cositas rápidas. Purim tiene origen, es en el día 14 y 15 de Adar, y Purim viene de Pur, y Pur significa suerte. Y eso encontramos en Esther, capítulo 9. La base de la fiesta está en Esther, creo que capítulo 9, si no estoy equivocada, versículo 26, 25, 26 por ahí. Encontramos el fundamento de la fiesta y que significa suerte. ¿Y cuáles eran las prácticas de la fiesta de Purim? Se leía el Megillat de Esther dos veces en la fiesta todavía. Se leía Esther dos veces. Otra cosa que es muy bonita en la fiesta de Purim y que podemos relacionar con la Navidad, que es en la fiesta del Purim se daban regalos a los pobres. Mira qué bonito. Y Navidad es época donde tenemos esa buena tradición de dar regalos, pero que cuando pensemos en los regalos, no solo pensemos en nuestras personas queridas, ¿no? Pero ahora en esta Navidad, cuando pensemos en regalos, pongamos ahí como meta por lo menos uno, un regalo para una persona que pasa por una situación de escasez, por una situación de vulnerabilidad, porque eso es lo que se hacía en la fiesta del Purim. Se brindaban regalos a los menos favorecidos y a los pobres, y es una práctica que podemos linkar, ¿no? Enlazar aquí con la Navidad y hacer una cosa bonita también. Otra cosa que había mucho en la fiesta del Purim y que hay también aquí en la Navidad, por lo menos en mi casa, en mi familia, somos una familia bien grande y siempre paso Navidad en la casa de mi abuela, y es el intercambio de comida. En la iglesia, nosotros aquí hacemos, en nuestra iglesia local, hacemos el ágape. Ah, gracias, una noche con el rey. Ah, gracias, Yuri. Y, en la, y creo que en la página, eh, es que Yuri puso un comentario aquí y mi cerebro se distrajo un poco, volvió al tema anterior. En la página, yo les ya pasé una página de películas y series cristianas gratis. Y en esta página tiene la serie de Esther y tiene la película de Esther, más de una, incluso más de una versión para que ustedes puedan ver cuando estén buscando un buen contenido que ver. Pero volviendo aquí.
En la fiesta del Purim se hacía intercambio de comida, una buena cosa, porque compartir comida para un judío es compartir vida. Es por eso que se escandalizaban tanto con Jesús cuando decía, este hombre come con pecadores y publicanos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba compartiendo su vida con la gente que no eran los patrones que ellos esperaban, ¿no? Porque para un judío es muy serio esto de compartir comida, significa comunión. Y que nosotros también aprovechando esta temporada navideña donde hacemos fiestas y confraternizaciones y todo, encuentros y todo demás, que aprovechemos esta temporada navideña para esa buena práctica de compartir comida y compartir más que solo la comida, compartir nuestra vida, ¿no? Amistad, corazón, buenos sentimientos, buenos deseos, etcétera. Otra cosa que es una práctica de Purim es el festín familiar. Otra cosa que podemos conectar con nuestra temporada navideña aquí, porque la Navidad significa eso, ¿no? Familia, compartir con nuestra familia, y eso también es una práctica del Purim, de la fiesta del Purim. Y, y una de las cosas que me conecta, que ellos hacían en el Purim es, hacía un ruido cuando se mencionaba como en burla, cuando se mencionaba eh, Amán, ¿no? El nombre de Amán. Entonces yo me quedé pensando, y le dije, ¿y eso con qué puedo conectar aquí ahora con nuestro tiempo en el programa? Y ahí yo me quedé como, lo que ustedes queman, de que quemó el año, eh, podemos conectar eso del Purín, eso me parece raro hasta hoy en Ecuador, no hay esa tradición en mi país, pero en el fiesta del Purín había una cosa así, media una cosa de quemar el año aquí. Pero el propósito teológico del Purim, que como mencioné, yo estoy pasando bien rápido por esto porque ya tenemos una cosa solo sobre la fiesta. El propósito teológico del Purim es recordar el poder de Dios en el silencio, celebrar la vida y la identidad como pueblo de Dios y también es reírse de los poderes humanos que cree que tiene el control cuando quien realmente tiene el control es nuestro Dios. Así que esos son los principales temas teológicos de la fiesta del Purim y que está ahí plasmado en el libro de Esther. Y para finalizar nuestra clase de este de hoy, algunas enseñanzas pastorales importantes. Pero antes de esto, eh, voy a corregir algo que dije aquí. En ningún momento hay la palabra Dios explícita en el texto, pero los estudiosos y eruditos de la Biblia han logrado, hay algunas tradiciones, principalmente de la Edad Media, que lograron identificar acrósticos de Jehová camuflados en el texto de Esther. Entonces, aunque no aparece Dios, es que la gente está buscando, desde el Antiguo Testamento, la gente está buscando a Dios en Esther, ¿no? Y entonces, un poco medio forzados, pero en la Edad Media sí lograron, por medio de acrósticos, encontrar la palabra Dios ahí, muy, muy bien disfrazada en el libro de Esther. Otra cosa que me parece interesante, Esther, antes de entrar en las enseñanzas pastorales, es que en el libro hay 10 banquetes. En todo el libro de Esther hay 10 banquetes en total. Ya les enseñé varias veces que 10 significa el número de completud, plenitud. Entonces, esto también no es aleatorio, que en este aparece 10 veces un banquete. Y eso también podemos conectar con esa temporada aquí de que eh, estamos en una época donde hay plenitud de vida, de comida, de fiesta. Entonces, esos 10 banquetes que encontramos en este, eh, podemos interpretar también por esa línea. Eh, esa horca que mide con una curiosidad aquí, media, según el texto de este, 50 codos, o sea, estamos hablando de 25 metros porque era una horca persa, no medieval, y es una cosa bien curiosa porque es toda una estructura grande. Pero bueno, ahora sí, las enseñanzas pastorales, podemos sacar muchas, ya se nota toda mi emoción de hablar de Esther, ¿no? Yo puedo quedar aquí toda la noche hablando de Esther, pero de enseñanzas pastorales, primero, una que podemos entender es Dios no necesita
mostrarse para salvar. Y esa es una cosa que nos cuesta mucho. Para mí, por ejemplo, yo que soy una pentecostal carismática, me gusta ver las manifestaciones sobrenaturales de Dios y esas cosas como yo, cuando Dios se manifiesta con poder, pero que nosotros pongamos más atención. Este nos motiva a poner más atención, a ver este Dios, que no es así, ay, ruidoso, no es explícito, pero encontramos la respuesta de Dios y el obrar de Dios aún en su silencio. Que nosotros encontramos el obrar de Dios en lo cotidiano, en la vida, en cada día que estamos, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, podamos ver Dios obrando, aun cuando no es así, wow, eso es Dios que está obrando, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendí en mi vida mismo, en mi caminar de fe, es que la fe madura reconoce que el silencio de Dios no es ausencia, es pedagogía. Y eso aprendí desde chiquita, o sea, cuando yo era bien pequeña, mi abuela de nuevo, ay, mi abuela ni sabe que hablo tanto de ella por acá, pero me dijo, ora y pide eso a Dios, aprovecha que Dios está queriendo hacer crecer tu fe. Y yo pedí una mochila, ya les conté esa historia algunas veces, y Dios me dio la mochila con todo lo que yo necesitaba de los útiles escolares adentro. Y pasaron años y yo oraba y Dios me respondía. Pero cuando yo llegué desde la adolescencia en adelante, mis oraciones ya no eran así respondidas tan, eh, así, tan milagrosamente o tan fuertemente como eran en mi infancia, que yo oraba y Dios me respondía así, de manera increíble. Y entonces cuando llegué a la adolescencia y mi abuela dijo, yo le dije, ay, abuela, es que ya Dios no me responde como antes. Y él dijo, sí, eso significa, ella dijo, eso significa que tú estás madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando uno va madurando, ya puede lidiar con los silencios de Dios. Y cuando la respuesta de Dios es no, cuando la respuesta de Dios es espera, cuando Dios se queda en silencio. Y entender que cuando Dios está en silencio, no es porque Dios está ausente, Dios nunca estará ausente, es porque Dios nos está enseñando algo. Hay algo que tenemos que aprender en los silencios de Dios y saber que Él está obrando, aun cuando Él está en silencio, es algo que nos enseña, ¿no? Dios no necesita mostrarse para salvarse, Él está aún en los pequeños detalles, aún en la pequeña cosa, aún en lo cotidiano. Otra cosa, enseñanza pastoral que tenemos en Esther es esa identidad, la identidad, nuestra verdadera identidad como pueblo de Dios necesita ser probada. Y es probada por las crisis. Las crisis que pasamos en nuestra vida es para probar nuestra identidad como verdaderos, como verdadero pueblo de Dios. Y eso es bastante bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente Esther se arriesga en su posición por demostrar que es pueblo de Dios. Así que, ¿qué es lo que tú estás dispuesta o dispuesto a arriesgar por fidelidad a Dios? Esa es una de las cosas que tenemos que pensar en nuestra vida. ¿Cómo es que cuando en las crisis diarias, cotidianas que pasamos en nuestra vida, cómo es que esas crisis logramos demostrar que realmente somos pueblo de Dios, tenemos una identidad de pueblo de Dios? Otra cosa, otra enseñanza que aprendemos con Esther es que Dios usa lo débil, lo olvidado y lo marginado. Porque solo quedamos con la parte y recordamos que Esther era bonita y era guapa y fue la reina Esther. Pero nos olvidamos que la historia de Esther empieza como Esther es una niña huérfana. No sé cuántos de ustedes no tienen más sus padres, pero yo, gracias a Dios, soy muy bendecida y yo tengo mis dos padres vivos y excelentes, son los mejores padres del mundo, pero mi mamá es huérfana. Mi mamá ya no tiene ni papá ni mamá y perdió a mi abuela Esther, muy joven. Y yo he visto de cerca lo duro que es ser huérfano, ¿no? Por la experiencia de mi mamá. Pero imagínense, y mi mamá
quedó huérfana en la adolescencia de madre y al inicio de la adultez de padre, pero Esther quedó huérfana de niña, chiquita. Imagínese lo difícil para una niña extranjera ser huérfana. Porque sabemos, aquí mencionamos que Mardoqueo hace un excelente trabajo de crianza con Esther, pero aún así es una niña huérfana, aunque tenga un primo que la cría de manera así bastante acertada, parece que como nos muestra el niño o el libro, vemos aquí que nosotros nos quedamos con la parte de la Esther, la reina bonita, pero antes de que ella fuera una reina muy guapa, ella era una niña huérfana que se convierte en un instrumento de redención. Y eso es muy bonito, porque es como Dios usa la fragilidad, lo más olvidado a veces de este mundo para sus propósitos eternos. Y aquí Esther nos va a enseñar como una, una persona que tenía todas las características de ser insignificante, se vuelve un instrumento de redención de Dios en la historia. Y para finalizar nuestra clase de hoy, una de las enseñanzas pastorales más grandes que yo encuentro en el libro de este es que los reversos de Dios aún ocurren. Que a veces lo que parece que va por un camino en nuestra vida, Dios siempre puede hacer giros. Giros inesperados, giros increíbles, giros sorprendentes. Así que quizás hoy tú estés pasando por una situación difícil, pero confía que Dios tiene un giro en esa situación. Dios puede transformar nuestro dolor en sabiduría. Dios puede transformar nuestro llanto en risa, en baile, ¿no? Como dice su palabra. Dios puede transformar las cosas más terribles que a veces suceden en la existencia en cosas muy especiales. Así que podemos seguir confiando en ese Dios que controla la historia y que hace giros, ¿no? Que todavía puede revertir las situaciones malas en situaciones buenas. Así que con el libro de este aprendemos que la providencia de Dios se esconde en lo cotidiano, que Dios trabaja detrás de los bastidores de la historia y que los vulnerables encuentran fuerzas para vencer y para mantener su identidad como persona y como pueblo también. Así que la fe funciona incluso cuando no sentimos a Dios, podemos seguir confiando de que Él está y que Él está obrando, que la valentía puede cambiar la historia. Hay que ser mujeres valientes y sabias y que Dios tiene caminos invisibles, pero que se revela cada día en nuestra vida. Muy bien, aquí detenemos nuestra grabación de hoy y terminamos nuestra